Entonces, dentro de los fármacos hipolipemiantes encontramos varios grupos que van a tener diferentes sitios de acción y todos ellos van a estar involucrados en el proceso de, pues, la fisiología de los lípidos, ¿verdad? El metabolismo de los lípidos. En este caso, si nosotros disminuimos la producción de colesterol, vamos a inducir a que el hepatocito aumente los niveles de receptores que van a estar ubicados en la membrana, receptores de LDL, y esto lo hacemos competitivamente con el grupo de las estatinas. El grupo de las estatinas vamos a inhibir competitivamente con la HMG, coenzima A reductasa, la enzima que va a ser clave en la síntesis de colesterol. Si nosotros disminuimos la síntesis hepática de colesterol, entonces vamos a hacer que el hepatocito aumente los niveles de receptores LDL, los cuales van a aumentar a nivel de la membrana citoplasmática del hepatocito y van a aumentar la captación de LDL o de colesterol LDL. Esto va a conllevar una síntesis global de la producción de niveles de colesterol, pero también va a haber una disminución de los niveles de LDL, ¿cierto? Entonces ese es el efecto que conseguimos con este tipo de medicamentos llamados las estatinas. Buena disponibilidad o biodisponibilidad oral, sobre todo para la atorvastatina, las cuales van a tener una diferente acción enzimática ubicada a nivel hepático. Una va a estar la CYP3A4 para la atorvastatina y la CYP12-9 para la rosuvastatina. Van a tener una vida media de 2 a 30 horas, por eso la dosis va a estar dada una sola dosis diaria a nivel o después de 6 de la tarde. Y van a tener un efecto máximo entre 4 y 6 semanas, los cuales se está, digamos, cuantificado con una reducción del LDL o el colesterol LDL entre un 20 y un 55% dependiendo de la dosis y la potencia. Y esto va a estar dependiendo de los representantes, atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina. En el caso de la lovastatina, que ya, pues obviamente ya nosotros no utilizamos ese medicamento. Pero así como tiene sus beneficios, va a tener unos eventos adversos. El principal evento adverso de las estatinas son el dolor muscular o la miopatía. Elevación de las transaminasas, es decir, puede conllevar un aumento de las enzimas hepáticas a nivel sérico y puede conllevar en algunos casos poco frecuentes un aumento, una disminución del control de los niveles de glicemia. Puede ocasionar también dolor de cabeza. Ahora, cuando nosotros ordenamos estatinas en prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares, dislipidemias con LDL elevado y en pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular elevado. Entonces, vamos a desglosar esas indicaciones. Ya sabemos el mecanismo de acción, que es la reducción del colesterol, y una vez que se reducen los niveles de colesterol o la síntesis de colesterol a nivel hepático, eso impacta en el nivel de colesterol sérico. Y por ende el hepatocito entiende que necesita más captación de LDL o de colesterol LDL para poder tener la síntesis de colesterol. Aumenta la expresión de receptores de colesterol LDL y produce una disminución del LDL sérico, ¿verdad? Ese es el mecanismo de acción y esos son los eventos o los efectos farmacocinéticos y efectos metabólicos que tiene este medicamento. ¿En quiénes debemos utilizar? En pacientes que tengamos una elevación de los niveles de colesterol, pero que también tengan elevados el LDL. ¿Sí? En estos pacientes, independientemente de la edad e independientemente del riesgo cardiovascular, podemos utilizar las estatinas. Ahora bien, si yo tengo un paciente con riesgo cardiovascular elevado, pero no tienen el LDL o el colesterol total elevado, lo tienen en rangos, también puedo utilizar este tipo de medicamentos para hacer un mantenimiento y un control regulado de los niveles de LDL y colesterol total. Entonces yo puedo tener un paciente con
diabetes y puedo tener un paciente con hipertensión arterial, inclusive con obesidad, pero que los niveles de colesterol no estén tan altos, los mismos los niveles LDL, este paciente es candidato a tener este tipo de medicamentos, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo utilizar, vuelvo y digo, en pacientes que tengan una elevación de este tipo de colesterol o en pacientes que tengan niveles casi normales, pero que tengan un riesgo cardiovascular elevado. Paciente hipertenso que a su vez tenga riesgo metabólico, diabetes u obesidad. Entonces ya sabemos en qué pacientes lo vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Listo? Bien. También tenemos las presentaciones, aquí están las presentaciones más comunes y ahí tenemos los representantes, ¿verdad? Está la atorvastatina, la simvastatina, la rosuvastatina y la pravastatina. En nuestro medio utilizamos la simvastatina, rosuvastatina y la atorvastatina, ¿listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Pueden estar solas o pueden estar acompañadas, como veremos más adelante, con otros componentes, ¿sí? En este caso, aquí las tenemos para el manejo, dependiendo del riesgo que tengamos en el paciente. Ahora bien, también vamos a tener otro tipo de hipolipemiantes, pero para un tipo de lípidos diferentes, que en este caso serían los triglicéridos. Y en este caso van a activar los receptores PPAR alfa, ¿verdad? Lo que va a ocasionar un aumento en la oxidación de ácidos grasos y una disminución en la síntesis hepática de triglicéridos y por ende un aumento del HDL. Entonces, este tipo de medicamentos, ¿verdad? Van a disminuir de manera sistemática los triglicéridos y van a aumentar la producción de HDL. Ahora bien, van a tener una buena absorción oral, metabolismo hepático y una eliminación renal con una vida media de aproximadamente de 1 a 20 horas según el tipo de fármaco. Y en cuanto al efecto metabólico, vamos a tener unos niveles de triglicéridos disminuidos entre un 20 y un 50%. Y unos niveles de elevación del HDL entre un 10 y un 15%. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar este medicamento? En aquellos pacientes que tengan hipertrigliceridemia o que también tengan una hiperlipidemia mixta o que tengan pacientes con síndrome metabólico. Ahora bien, efectos adversos en menor proporción que las estatinas, ¿verdad? El dolor muscular o la degradación de las fibras musculares. Aumento de la proliferación de cálculos a nivel de la vesícula biliar y un riesgo de alteración hepática. Si se combina estatinas con el gen fibrosilo, vamos a tener una mayor, digamos, expresión de las miopatías. Ahora bien, paciente entonces con aumento de los triglicéridos solos, yo puedo utilizar cualquier fibrato solo, sin necesidad de combinarlo con una estatina. ¿Sí? Pero si tengo un aumento del colesterol total o del colesterol LDL y además de eso tengo un aumento de los triglicéridos, entonces este medicamento yo debo combinarlo con una estatina para tener un efecto o una disminución de estos dos tipos de lípidos. Nosotros podemos tener un control de los triglicéridos solamente con las estatinas, pero cuando tenemos un aumento sostenido o un aumento considerable de triglicéridos, lo conveniente es combinar estatina con fibratos. Esa sería la indicación de este medicamento. En cuanto a presentaciones, vamos a tener el ácido fenofíbrico, el fenofibrato y el genfibrosilo, de los cuales hoy en día nosotros utilizamos más el ácido fenofíbrico y el fenofibrato. ¿Listo? Entonces lo podemos ver combinado muchas veces con atorvastatina o con rosuvastatina. Esas son las combinaciones que podemos tener con los fibratos. Vamos a tener también otros hipolipimantes como en el caso de la ezetimiba. En el caso de la ezetimiba va a inhibir la proteína NPC1L1 en el borde del cepillo del intestino delgado y también en el hepatocito, lo que va a determinar una absorción del colesterol disminuida. Entonces, si nosotros tenemos una disminución de los niveles de colesterol, el colesterol a nivel del hepatocito y el colesterol a nivel de sangre, vamos a aumentar la expresión de LDL o de receptores de LDL a nivel del hepatocito, lo que va a conllevar una reducción del colesterol LDL de aproximadamente a un 15 a un 20%, ¿sí? Y si lo damos en combinación con las estatinas, pues obviamente ese porcentaje va a aumentar.
Va a tener una eliminación biliar y renal, una vida media de 22 horas aproximadamente, por ende se puede dar aproximadamente una dosis diaria y va a tener una buena absorción oral. Efectos adversos: es bien tolerado, puede producir dolor muscular, pero en menor proporción comparado con las estatinas, y puede provocar diarrea debido a una disminución de la absorción de las grasas a nivel intestinal. Hipercolesterolemia primaria, combinación con estatinas en caso de resistencia, en caso de una elevación marcada. Entonces, yo puedo tener colesterol total, puedo manejarlo con ezetimiba. Es decir, niveles de colesterol en 250, 270, 300, LDL, HDL normales, triglicéridos normales, yo puedo dar ezetimiba solamente. ¿Listo? Bien. Ahora bien, tengo un paciente con colesterol total en 280, triglicéridos normales, ligera elevación del LDL y HDL bajo, pero ya viene tomando estatinas y le duelen los músculos, entonces yo lo paso de atorvastatina o de cualquier estatina que tenga, lo paso a ezetimiba. Esa sería la segunda indicación. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, en primera instancia, hipercolesterolemia pura, ezetimiba. Ahora, paciente con hipercolesterolemia, pero con miopatía o dolor muscular que venga tomando o no a estatinas, yo lo puedo cambiar a ezetimiba. ¿Listo? Ahora bien, tengo paciente con LDL elevado, colesterol total elevado, ¿sí? Pero tiene alergia o dolor muscular y lo necesito medicarlo, ezetimiba se convertiría en la primera opción, ¿sí? O en su defecto ya viene siendo tratado con estatinas, atorvastatina, 3-6 meses y todavía sus niveles de colesterol total y colesterol LDL están elevados, entonces yo combino ezetimiba con atorvastatina o con una estatina. ¿Está claro? ¿Están claros los escenarios, verdad? Bien. Bueno, lo puedo preguntar en el examen, ¿verdad? ¿Está claro? Si tienen alguna duda, pregunten. Este es el escenario donde ustedes preguntan. Si no les quedó claro, o si hay un ejemplo por allá que de pronto no les cuadre, pues entonces pregunten. Listo. Yo pregunto entonces el examen. Listo. Entonces, aquí tenemos las combinaciones, ¿verdad? Podemos tener ezetimiba sola, ¿verdad? O podemos tener en combinación con rosuvastatina, con atorvastatina y con simvastatina, ¿sí? Ojo, muchas veces cometemos el error de darle inmediatamente al paciente ezetimiba con rosuvastatina en pacientes con 230 de colesterol total y LDL en 130. No hay necesidad de dar una combinación, ¿verdad? Si tienen esos niveles. Pero si tienen pacientes con riesgo cardiovascular, ¿verdad? Ahí cambia la operación. Entonces todo depende de las características del paciente y los valores de colesterol y LDL y colesterol total, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con aquellos pacientes en los cuales necesitamos mantener unos niveles de LDL disminuidos? Es decir, paciente que tuvo infarto agudo del miocardio, que tuvo colocación de stent o que tuvo revascularización por bypass. Ese tipo de pacientes tiene un riesgo cardiovascular alto, tiene un riesgo cardiovascular en el cual el paciente tiene un riesgo de obstruir otras arterias y entonces en ese paciente necesitamos tener un control de LDL permanente por debajo de 100 o inclusive por debajo de 80, ¿de acuerdo? Entonces en ese tipo de pacientes debemos utilizar este tipo de medicamentos o pasarlos, ¿verdad?, a el siguiente grupo, que son los inhibidores de la PCSK9. Este tipo de medicamentos son anticuerpos monoclonales que se inhiben esta proteína, que en este caso es la que va a degradar los receptores LDL. Una forma de controlar la expresión de receptores de LDL por parte del hepatocito es a través de esta proteína. Si yo bloqueo esta proteína, el hepatocito siempre va a tener disponible la captación de LDL.
Por ende, constantemente el LDL se va a absorber a nivel del hepatocito y va a mantenerse controlado, ¿sí? Hasta una reducción del 60% va a producir este tipo de medicamentos. Tienen una ventaja, y que son medicamentos que se pueden administrar de manera subcutánea cada 15 días o cada mes. Y este medicamento se puede utilizar por años en los pacientes con el fin de mantener esos niveles de LDL. Entonces, hasta este momento hemos visto pacientes sin riesgo cardiovascular con elevación del colesterol. Ya tenemos opciones. Pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado. Tenemos opciones de combinación de la ezetimiba con la atorvastatina. Pacientes con elevación de los triglicéridos. Ya tenemos los fibratos. Y pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿verdad? En aquellos pacientes sobre todo que tienen enfermedad coronaria ya tratada, ¿verdad? Con bypass o con cateterismo. Entonces en estos pacientes debemos mantener un excelente control del LDL o del colesterol LDL. Y ahí es cuando utilizamos este tipo de medicamentos. ¿Listo? Efectos adversos. Los principales eventos adversos son reacciones locales, dolores musculares y también prurito en la zona de rascado, nasofaringitis. La verdad, no encontré la relación por la cual se podría producir ese tipo de inflamación. Indicaciones: hipercolesterolemia familiar, intolerancia o respuesta inadecuada a estatinas y prevención secundaria en alto riesgo, es decir, en aquellos pacientes que les mencioné esas características. Y aquí tenemos entonces los representantes. Está el alirocumab y el evolocumab. Son medicamentos que están indicados, como les digo, en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto, ¿sí? Entonces, esta sería de pronto la presentación que hasta el día de hoy les traje, tanto de hipertensión arterial como en hipolipemiantes. ¿Dudas hasta aquí en todo lo que hemos visto? ¿Preguntas? Recuerden, chicos, que las pistas se las acabo de dar en los respectivos pacientes, ¿de acuerdo? Pacientes con trastornos en el control de los lípidos. Ya ustedes saben, con lo que les acabo de explicar, cómo vamos a utilizar esos medicamentos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Bien, hasta aquí. Entonces, chicos, nos veríamos Dios mediante el día jueves. Yo les confirmo si la clase va a ser virtual. Voy a pedirla que sea virtual, ¿sí? Para entonces ver el último tema, que serían los antibióticos utilizados en enfermedad reumática y endocarditis. ¿Listo? Bueno, chicos, si no es más es menos. Cuídense mucho entonces.